Episodio 178. La Ferrofactoría Aeternalis. ¡Ay, Game Rich! En Minecraft. Y ya os traigo el 178º episodio de la serie de Survival 1.12. Y chicos, estoy por aquí en la Ferrofactoría Aeternalis, en Spawngea. ¿Y os esperabais un episodio de la Granja de Hierro en 2024? Yo creo que no. Hoy voy a cumplir una promesa que tengo pendiente con 2 millones de suscriptores. Pero antes, un poco de contexto, porque como podéis observar por ahí, tenemos una granja de hierro aún funcional, pero bueno, es un poco complicado de explicar. Hace 10 años, Minecraft 1.7 revolucionó las granjas de hierro. En aquella época se usaban modelos muy simples basados en un prototipo de Dirt Acrox. Sin previo aviso, Tangotech lanzó la Iron Foundry, una granja capaz de solapar villas sin que se fusionaran. Aquel concepto fue llevado al extremo y, de la mano de Daniel Cotes, nació su máximo exponente, la Lava Trench. Yo estaba allí para comentar el primero. La comunidad de Minecraft era diferente en 2013. Nadie se atrevía con aquella titánica construcción de 512 villas. Ni siquiera el mayor servidor técnico del momento, el ZipCrowd, del que yo formaba parte. La gente creía que una granja de esas dimensiones nunca se construiría, pero yo tenía otros planes. Llevaba tiempo queriendo construir una granja de hierro en Survival. Me faltaba hierro y la insistencia de mis suscriptores para que la creara era incesante. 4 días después de que se revelase la Lava Trench, el Rich MC se ponía manos a la obra para construirla. El episodio 84 marcó el inicio de un proyecto que se alargó algo más de 6 meses. El 24 de febrero de 2014, tras semanas modificando la Redstone para que el sistema funcionase en mi mundo, lancé el episodio 100 de Survival 1.7, en el cual revelaba la Ferrofactoría Aeternalis, una lava trench construida en modo supervivencia por una sola persona. Por desgracia, el solapamiento de villas cambió en Minecraft 1.8. Dado que parte de la Ferrofactoría Aeternalis estaba fuera de los spawn chunks, necesitaba que estuviese cargada en todo momento o las villas se fusionarían. Esta era una de las funciones del proyecto Fractalis. No fue suficiente. La granja aguantó la 1.8, pero en la 1.9 algo ocurrió. Las villas de la granja se fusionaron, por lo que a día de hoy sigue produciendo pequeñas cantidades de hierro. Hoy haremos que esta granja tenga el final que se merece. Hoy dejará de producir hierro y se convertirá en una ruina que siempre se conservará en el mundo. Pero eso no quita que hoy podamos estar trabajando en ella y descubrir algunos de los secretos jamás contados de la Ferrofactoría Aeternalis. ¡Manos a la obra! Como podéis observar, la granja aún es medio funcional. De vez en cuando se spawnea algún golem porque hay una megavilla gigantesca, pero realmente está rota. Pero no del todo. Entonces hoy la vamos a romper 100% para que nunca más se vuelva a spawnear un golem de hierro. Si me quedo aquí unos minutos, veremos otro golem. O sea que realmente no es tan raro de ver cómo cae un golem por aquí, por las zonas de lava, de la Lava Trench. Así se llama esta granja de hierro. Y bueno, realmente hay un montón de tareas que quiero hacer hoy. Y son tantas que yo creo que vamos a estar haciendo una cosa bastante curiosa. Que va a ser un formato de episodio diferente. Vamos a estar haciendo una tarea. Y como es el 10º aniversario de la Granja de Hierro, han pasado justo hoy 10 años desde que subí el episodio 100 de Survival 1.7, pues, ¿qué os parece? Mira, otro golem ahí atrás. ¿Qué os parece si entre cada tarea y tarea hacemos un ferromomento? Y los ferromomentos serán pequeñas actividades conmemorativas por el 10º aniversario de la Granja de Hierro. Así que ahora que sabéis qué formato vamos a usar, yo creo que podemos empezar a trabajar. Durante muchos años no pude volar en Survival y ahora que tengo las estrellitas me vais a permitir que en este episodio esté constantemente revoloteando entre las columnas de la Ferrofactoría Aeternalis. Es que lo sigo disfrutando como si fuese aquel episodio en la 1.9. Sea como sea, vamos a comenzar con la primera tarea, la primera actividad de este episodio, que va a ser arreglar un poquito las cercanías de la Granja de Hierro, los alrededores de la Ferrofactoría Aeternalis, que están repletos de cofres, de basura, que si mesas de crafteo, que si algún agujero que lleva, vete tú a saber dónde. Y oye,
esta parte de los Timoteos ya no tiene sentido desde que los maté. Habría que quitar todos estos cofres de aquí con materiales. Es una pena que no pueda eliminar el tubo por si acaso lo uso en el futuro, así que el tubo de Netherrack se va a quedar. Pero realmente hay un montón de alrededores y puntos cercanos que podrían verse mejor. Así que esa es la idea, hacer que después de este episodio todas las zonas cercanas a la Ferrofactoría Eternalis se vean un poquito más bonitas. Así que vamos con ello. Bueno, pues toca hacerme 11 shulkers más. Me estoy quedando casi sin shulker shells en survival. Y nada, yo creo que haremos un almacén, pues probablemente aquí, que había el de las Ender Pearls. Pues ahora va a ser el almacén de los bloques de hierro. ¿Vamos a hacerlo tan elaborado como este? Aunque bueno, es una basura de almacén. Yo creo que no. Yo creo que con tirar así unos bloques hacia arriba, yo creo que con esto llega. Y de hecho, es que creo que voy a ponerlo por aquí. Y ya está. Voy a llevarme las shulkers y vamos a empezar a hacer viajes. La cantidad de horas que pasé aquí crafteando bloques de hierro. Madre mía. ¡Fua! Es que qué barbaridad. Bueno, pues nada, esto por aquí. Y no os voy a enseñar todo el proceso porque va a ser agotador y aburrido. Venga, todo esto por ahí. Y nada, chicos, yo me quedo haciendo viajes y ya os lo enseñaré cuando termine dentro de unas horas porque hay mucho que limpiar. Como podéis observar, todo el almacén de bloques de hierro ha sido movido y ha quedado bastante limpio. Honestamente me gusta cómo se ve. Así que lo siguiente que me gustaría limpiar yo creo que sería parte de aquí, de donde he estado tradeando hierro. A lo mejor alguna cosa por los carteles no la muevo, pero en general sí que quería eliminar sobre todo esto de aquí. Voy a quitarlo todo. Bueno, menudo cambio, ¿eh? Yo lo noto un montón. Ahora no hay cosas aquí en medio. He quitado de los cofres con Netherwort. Y lo que voy a quitar ahora es esto, que son bastantes cofres llenos de botellas de experiencia que farmeé hace ya unos cuantos años. Y la verdad es que tengo ganas de retirar todo esto. No sé si voy a quitar todo eso de ahí porque es muchísimo trabajo, pero las botellitas de experiencia os aseguro que sí. Y como son tan luminosas y son tan bonitas, mira, 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 mira cómo brillan. A ver. ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Dios! Brillan muchísimo. Mola, 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 mola. Como son tan llamativas, he dicho, venga, va. ¿Sabéis qué? Lo voy a enseñar así un poco cómo estoy aquí moviendo los ítems. Y nada, la verdad es que este farmeo fue muy positivo porque lo estoy usando un montón para repararme las elitras. Y constantemente estoy usando las botellas de experiencia. Así que me alegra en su momento haber estado farmeando esto. Y nada, cuando vaya terminando os lo enseño, que tampoco es como que me quede ahí mucho. Ya os digo que a lo mejor esta pared de aquí se queda sin hacer. Me he traído por aquí un montón de armaduras y herramientas. Y bueno, estoy haciendo cambios en la segunda sala para que se parezca un poquito más a esta de aquí abajo, que tiene esta parte de Netherrack, calaveras de Wither Skeleton, cristal. Y eso, creo que voy a tumbar esta parte de delante y voy a apilar más cofres para que haya mayor densidad de almacén. Así que nada, voy a hacerlo y voy a guardar todas estas espadas y hachas aquí, que es que si no, no hay forma. Me va a llevar esto un rato. No sé si lo notáis, pero hay un cambio drástico. Madre mía. De verdad que estoy quitando un montón de basura aquí y allá. Y bueno, por supuesto, voy a empezar ahora a rellenar todos los agujeros de creeper que han ocurrido en los últimos años y que no he estado rellenando. Pero ¡wow! Hay un cambio muy muy grande. Aquí está un Encrystal que, bueno, me explotó. Es uno de los que generé en el End en 2014. Y nada, creo que por un bloque un rayo debió de caer y lo explotó. Esto ya ocurrió hace bastante tiempo, pero bueno, aquí que estoy ahora quitando los restos. ¿Esto qué narices es? Una rabín. Vale, por aquí es donde subí el zombie cuántico. Vale, 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 en el episodio 155, por ahí. Ok. Bueno, pues nada, esto lo voy a tapar. Básicamente hay una rabín debajo de la ferrofactoría, pero vamos, que no me vale la pena tener esto así. Queda horrible. Así que vamos a hacer así, pum, 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 pum. Y listo, otra cosa arreglada. A ver, el expendedor 1, el expendedor 2
Y el cartel del Crash de en octubre de 2020, hace 3 años y pico, yo creo que me los voy a cargar, porque tampoco es que sean tan importantes estos carteles. No me gusta quitar mucho de la historia del mundo, pero bueno, yo creo que estos carteles se eliminan y no pasa nada. Así que fuera por aquí. Esto ya es otro problema. Estos carteles de ahí son un problema. Esto de aquí hacemos así. Y la granja de pollos, yo creo que la voy a quitar también. Así que nada, vamos a desmantelarla y vamos a quitar todo esto de aquí, que está ensuciando bastante los alrededores de la ferrofactoría Eternalis. Hace que se vea feo. Sobre todo esta granja la hice a propósito con Mossblock, porque sabía que la iba a eliminar. Bueno, Mossblock, Moss y Cobblestone. Y vamos a hacer así. Pum, fuera eso. Y nada, voy a por unas shulkers. Me voy a llevar todo el pollo que haya, todas las plumas. Otro Ender Chest más, voy a eliminarlo. Yo no sé cuántos Ender Chests he quitado hoy. A lo mejor llevo un cuarto de stack. O sea, están por todas partes. Fijaros que sí que hay bastantes ítems que tengo que mover aquí. Vale, no es quizás tampoco tanto, pero ahí abajo, bueno, un cofre doble. Así que nada, esto lo elimino también. Estaba a punto de ponerme a quitar el árbol de Navidad y he dicho, se la voy a decir a la gente. O sea, no quiero ocultarlo. Me he olvidado, otro año que me he olvidado. Aunque al menos cada vez tardo menos, porque ¿qué es febrero respecto a septiembre o octubre de otro año? Es bastante poco, yo creo. Bueno, pues ¿cómo se ve esto? Obviamente aún hay cosas a mejorar y no se ve perfecto y limpio, pero hay una mejoría, ¿eh? Se nota todo mucho mejor. Creo que lo voy a dejar por aquí, excepto por el flopper, ¿vale? El flopper se va. El pistón este sin cabeza se esfuma y ya está. ¿Voy a hacer algún que otro cambio? Seguro que sí. ¿Os lo voy a mostrar? Es probable que no. De momento esta primera tarea ha sido un poco tediosa, pero queda lista. Y vamos con el primer ferromomento. Damos paso al primer ferromomento del día. En este ferromomento estaré respondiendo a vuestras preguntas más frecuentes sobre la granja de hierro. He sacado las siguientes preguntas del directorio del podcast de Survival 1.12, un post público del Patreon de Survival que recopila más de 800 preguntas a las que he respondido ya a los mecenas. Y bueno, os lo dejo en la descripción por si queréis echarle un vistacillo. Recuerda que puedes escuchar los 58 episodios del podcast del tirón si te unes con cualquiera de los niveles de Patreon ahora mismo. O sea, tienes 58 episodios para disfrutar si simplemente te unes ahora mismo al Patreon con cualquier rango. Y además puedes hacerme una pregunta y yo te la voy a contestar, a no ser que haya 45.000 preguntas justo ese mes. Entonces pues tenemos un límite, pero actualmente respondo el 95, 99 o 100% de las preguntas que me hacéis. Y bueno, yo creo que a mayores, como es el 10º aniversario de Survival, para este ferromomento molaba recopilar algunas de las preguntas que me habéis dejado, tanto en el directorio del podcast, como alguna que me he encontrado por ahí por YouTube y por redes sociales. Así que vamos con la sección de preguntas y respuestas de este episodio. ¿Está rota la ferrofactoría Eternalis? Sí, está rota y en este episodio la vamos a romper aún más. ¿Sabías que se iba a romper la ferrofactoría Eternalis? Sí, era muy consciente de que se iba a romper en cuanto salió aquella versión en la que del paso de la 1.7 a la 1.8 cambiaban la forma en la que las villas se estaqueaban. Yo supe que esta granja se rompía, sabía también que podía alargarle la vida y bueno, pues sí, tenía consciencia de ello. ¿Qué hiciste para evitar que se rompiera la ferrofactoría Eternalis? Pues hice unos cargadores de chunks, que luego vamos a hablar sobre ello más adelante en el episodio. Hice el proyecto Fractalis y tuve mucho cuidado con descargar la granja de hierro. Y bueno, logré salvar durante un tiempo la granja, la ferrofactoría. Así que bueno, no está mal, se consiguió algo. ¿Creaste el permutador metalúrgico por si se rompía la ferrofactoría Eternalis? Sí y no. Creé el permutador metalúrgico porque sabía que se iba a romper la ferrofactoría Eternalis. Y bueno, ha estado muy bien, ha sido un proyecto que ha ayudado un montón.
¿Cómo fue poner miles de puertas a mano teniendo en cuenta que no se stackeaban? Esta pregunta es muy buena porque me trae recuerdos. ¿Sabes qué? Esta la voy a guardar para el siguiente podcast. Para los mecenas que entréis este mes, la recompensa de este mes de febrero, responderé en el próximo episodio del podcast de Survival esta pregunta porque tiene tela. ¿La Ferrofactoría Eternalis seguirá rota? Sí, y no solo eso, sino que va a seguir rota y la vamos a romper más en este episodio. Como ya he comentado en varias ocasiones, la vamos a destruir por completo. ¿Quitarás la Ferrofactoría Eternalis de donde está? No, no está dentro de mis planes. Es una ruina, es un lugar icónico de este mundo. Se va a quedar aquí para siempre. El volcán tiene que ver con la Ferrofactoría. El volcán tiene que ver con la Ferrofactoría. Buah, aquí me pillas completamente... ¡Ah, el Berilo! El volcán del proyecto Berilo. Madre mía, este es fan de hace muchísimo tiempo. No tiene nada que ver. Lo único que hay puertas arriba y puse lava y tal, pero no tiene nada que ver. O sea, son dos proyectos diferentes. De hecho, el proyecto Berilo lo dejé inacabado y está completamente cancelado, sin ningún tipo de intención de recuperarlo. Yo entiendo que supongo que hablas de eso, si no pues no tengo ni idea. Pero sí, había un montón de puertas y era una villa, y aquí también estás trabajando con villas. Entonces, tiene esa similitud, pero no tiene nada que ver con la Ferrofactoría Eternalis. ¿Fue rentable la Ferrofactoría Eternalis? Sí, totalmente. Valió la pena porque ha ayudado un montón al mundo, ha generado un montón de hierro y sí, yo estoy contento de haberla hecho y fue rentable y valió la pena. ¿Harás otra naranja de hierro? No está en mis planes. Actualmente tengo un montón de almacén de hierro y está súper bien todo lo que he crafteado de bloques de hierro. Habéis visto que he movido un montón en este episodio. Mientras que yo tenga hierro, no planeo hacer nunca más una naranja de hierro. Y creedme que tengo bastante acumulado. Así que nada, vamos con la última pregunta de esta sección de preguntas y respuestas. Si nadie tiene tu mundo, ¿cómo pudo Killer grabar el tráiler de la Ferrofactoría Eternalis? Pues porque le pasé los chunks. Le pasé los chunks justo de la Ferrofactoría Eternalis para que él pudiese hacer las tomas, pero no le pasé el mundo como tal. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado este primer momento. Vamos con la segunda tarea del episodio. He lanzado un firework y me he bugueado. Y fijaros que esto está siendo increíble. Es un firework infinito. Y la verdad es que queda bastante guay teniendo en cuenta que estamos aquí en la granja de hierro. Mola mucho el ir avanzando así. Así que vamos a empezar con la segunda tarea de hoy, que va a ser romper la naranja de hierro permanentemente. Pero primero quiero hacer algo bastante interesante. Espero que os mole aquí cómo estamos haciendo esta carrera de litras. Molarían unos anillos, eso sí estaría súper guay. Pero bueno, vamos a ver si me desbugueo entrando por el... Ah, bueno, a ver, yo espero así también desbuguearme. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? ¿Pero qué son estos efectos especiales? ¡Esto es increíble! LOL, no había visto esto jamás. Ojalá poder hacer fuentes decorativas así, ¿eh? ¿Cómo molaría? A ver, voy a recoger todo esto. ¡Wow! ¡Cómo mola! Imaginaos las posibilidades de si pudiésemos poner partículas en modo supervivencia. Me encantaría, ¿eh? Dios, es precioso. Espérate, ¿es esto algo conmemorativo por el 10º aniversario de la Naranja de Hierro? O sea, realmente mola un montón. Es como si estuviese... No sé... Como si hubiese una aura mágica por el 10º aniversario o algo. Súper bonito. Adiós, bug, me has encantado. Los preparativos para romper definitivamente la naranja de hierro están listos. He puesto un par de palancas y ya tengo un poco la metodología que voy a utilizar para romper la gran villa que hay. Pero quiero el último golem con vida de esta granja. Quiero sacar de aquí un golem de hierro y tenerlo para siempre, ya que esta granja va a dejar de funcionar definitivamente hoy. Y para ello voy a tapar lo que es la caída de lava. Y en cuanto consiga ese golem, voy a ir como un loco a romper la villa.
existe la posibilidad de que en ese proceso, que durará 1 minuto 20, 1 minuto y medio, lo que tarde yo sean pues entre 15 y 30 segundos, y luego hasta 1 minuto en romperse la villa, cuando ya esté invalidada. Y nada, la cosa es que ahora voy a tener que esperar, pero en ese proceso, en ese tiempo, puede ocurrir que se spawne otro golem. Entonces, bueno, yo quiero realmente el último de todos es el que quiero. Así que vamos a tener un poco de cuidado. Vale, y ahora tengo que estar muy atento porque en cualquier momento puede spawnarse un golem. De hecho, yo creo que podemos mirar arriba, ¿no? Lo ideal sería estar en el centro. Así en diagonal se ve bastante bien. Y nada, voy a quedarme aquí esperando unos minutos y yo creo que habrá algún spawn. La cosa es a ver si hay suerte y no hay varios spawns. Aquí tenemos un golem, pero este no va a ser elegido, porque no lo he visto spawnearse y no me gusta eso. Lo que quita, espérate. Si quieres, a lo mejor sí que puede serlo. Es que me gustaría ver cómo se spawnea. Así que no vas a contar, amigo. Quizás tú has sido el último golem que haya matado esta granja de hierro, pero no vas a ser el golem elegido. ¡Oh! Aquí está, chicos. Muy bien. Vale, rápidamente. Perfecto. Necesito que no caiga ningún otro. Ok. Ahora vengo a por ti. Vale, tenemos que romper la granja. Para eso tenemos que invalidar todas las puertas. Y hay que quitar aquí este polvito de redstone. Va a pegar un lagazo brutal. Dios, va a ser la última vez que esta granja pega este lagazo, ¿eh? Fijaros cómo se van quitando todos los pistones. ¡Oh, Dios! ¡Qué recuerdos! ¡Qué nostalgia! ¡Dios! Todos los pistones. Muy bien, y rápidamente tengo que darle aquí esta palanca y ahora va a pasar 1 minuto. Esto lo que hace es mueve todos los aldeanos y los saca de la villa, ¿de acuerdo? Entonces, puertas invalidadas más aldeanos fuera de la villa. Ahora en 1 minuto se debería de romper la mega villa gigantesca que hay aquí. Tan solo querría ver si ha caído algún otro en este tiempo, o si no ha caído ninguno más. De momento tiene muy buena pinta. Vamos a pillar aquí a este golem. Y ahora pues nada, 1 minuto de tensión, de ver si no cae ninguno más. Si cae otro más, pues quizás este no sea el elegido. Pero de momento estamos bien. Y cuantos más segundos pasen, mejor. Por cierto, en este episodio vamos a arreglar este agujero de creeper, porque, bueno, algún día, en algún año, me reventó un creeper aquí y no lo he arreglado aún. Pero de momento esto tiene muy buena pinta. Y me alegra mucho haber sacado a este golem. Que al menos se quede uno con vida de esta fábrica industrial gigantesca y titánica. Muy bien, pues ha pasado ya 1 minuto y la granja de hierro oficialmente hoy día 22 del 2 de 2024 está rota. Esta granja de hierro ya no va a producir nunca más un golem de hierro. Y bueno, sentencia un punto en la serie y en el mundo. La verdad es que esta granja ha sido un sitio particular, un sitio memorable. Y bueno, todo tiene su fin. La verdad es que desde que hice esta granja he hecho muchos otros proyectos que también son interesantes, titánicos y bueno, que todos nos hemos encariñado con esos lugares. Pero al principio la verdad es que no tenía nada como esto. Entonces sentó un precedente en el mundo y en mi serie y yo como jugador. Y la verdad es que me ha ayudado mucho a saber qué es lo que quiero lograr con mi visión como jugador de Minecraft. Y le tengo mucho cariño a esta estructura. Pero hoy queda completamente rota para siempre. Nos llevamos este golem a algún lugar. La verdad es que no querría que me matasen los creepers eléctricos a través de bloques. No creo que eso vaya a ocurrir. No debería ni de pillarles agro, creo, o no sé, lo mismo. Y por si acaso me lo llevo lejos. Mira cómo va corriendo el golem este. Muy simpático. Lo podría poner aquí, en la casita de Piggers,
antigua casita de Piggers, pero los arqueros lo van a destrozar. Y tampoco es que me guste mucho eso. De momento no tengo un sitio mejor. Y una cápsula de cristal tampoco me llama mucho, aunque tal vez es lo que debería hacerle. Una cápsula de cristal y ya está. Bueno, pues esto se acaba aquí, que termino de picar los bloques de Stonebrick y confirmo que hemos acabado con la vida de la villa. Sensación agridulce, ¿no? Es al final la Ferrofactoría Eternalis, un proyecto mítico del canal, de la serie, pero también está bien poner un punto, pasar de página, y han llegado cosas más épicas al canal desde entonces, a la serie y al mundo. Así que bueno, no estoy tan triste como quizás estéis algunos de vosotros, que estéis muy ligados a aquel momento en el que saqué la Granja de Hierro. Yo como creador, la verdad es que la dejo pasar un poco atrás, la tengo cariño y es por eso que no la voy a eliminar, no la voy a dinamitar, no la voy a picar ni nada. Se va a quedar aquí en Spangea para siempre, pero sin más, ¿no? Es eso, obviamente tampoco voy a estar feliz porque la he roto definitivamente. Me gustaría que siguiese funcionando, claro está, pero bueno, no siempre las cosas salen como uno quiere y suficiente que sigamos aquí con la serie, que tengamos aún episodios por ver y aventuras que vivir. Segundo ferromomento del día. Mi idea para el episodio 100 era hacer un tour del mundo con una gran revelación final. Así lo hice, pero me quedé sin espacio para contar y mostrar muchas cosas. Hoy os voy a contar un poco de cómo viví aquella construcción. Y también cumplo con los fans un episodio que prometí que hablase más y expandiese más todo sobre la información sobre la Ferrofactoría Eternalis. Así que disfrutad de este especial. A ver, lo primero de todo, esto para mí era un desafío nuevo. O sea, era un desafío que rompía completamente todas mis expectativas. Era un nuevo nivel. Yo ni siquiera sabía si iba a ser capaz de lograrlo. Me puse con ello, farmeé un montón de Endstone, farmeé un montón de Netherbrick, porque pensad que esta construcción de aquí está hecha con dos de los materiales más duros que había por aquella época para construir. Y también era una forma de conquistar el Nether, conquistar el End, juntarlos los dos, traerlo al Overworld. Y no sé, me gustaba esa mezcla entre Endstone y Netherbrick. Y fueron muchos meses, fue muchísimo trabajo y menos mal que tenía unas en la manga. Y era mandarle actualizaciones a mi buen amigo Kau. Yo me desestresaba un poco pasándole screenshots, fotos a mi colega Kau de mira, voy así, llevo esto. Y era una forma en la que, bueno, pues iba luchando un poco contra el proyecto tan titánico al que me enfrentaba. Así que por esa parte, pues la verdad es que Kau fue un pilar en el que me apoyé. Y por otro lado, mi buen amigo Killer se lo había mantenido en secreto. Y cuando le dije, hey, tengo algo que creo que te puede gustar y quiero que me eches un cable para hacer un tráiler, le sorprendí diciéndole ¡pum! He hecho esta mega granja de hierro y le pillé por sorpresa. Y él fue súper majo y súper agradable y me dijo, claro, ¿cómo no te voy a hacer un tráiler? Y el tráiler tan emblemático de la granja de hierro, que si no me equivoco fue el primer tráiler de uno de mis proyectos de survival. Hoy en día pues hemos normalizado este proyecto que veis aquí detrás de mí, el permutador metalúrgico, que se ve por ahí en algunos barriles, pues tiene su propio tráiler, Oroguedón también. Es algo pues normal, ¿no? Pero esta construcción, esta granja, sentó un precedente y en parte gracias a mi buen amigo Killer. Más detalles, más cosas curiosas. Bueno, me tuve que cambiar el horario al horario canadiense. Es decir, que me quedaba hasta las tantas de la madrugada porque Daniel Cotes solo podía estar libre por las noches y claro, nos juntamos los dos para hacer las modificaciones de redstone necesarias para que funcionase mi granja de hierro. E hicimos bastantes. Así que él volvía de trabajo sobre las 4 o 5 de la madrugada o de la universidad. Y claro, es que a las 4 o 5 de la madrugada, hora española, es que es una barbaridad. ¿Qué habrá sido de Daniel Cotes? No he hablado con él desde que construí la granja de hierro. Espero que esté bien.
Y bueno, otra de las cosas es que por comodidad no grabé los clips de construcción. Hubiesen sido todos en primera persona. No existía OmniReach por aquel entonces, así que se hubiesen visto bastante cutres los timelapses. Pero es una espina que tengo clavada. Pero bueno, en cierta medida creo que en el próximo ferromomento me voy a quitar un poquito de esa espinita. Así que nada, aquí un poquito de fun facts sobre cómo hice la granja de hierro. Algunos detalles como el juntar el Nether y el End con Netherbrick y Endstone, o lo de que me tuve que cambiar el horario y estar despierto entre las 5, porque claro, empezábamos a las 5:30 o a las 6 o a las 5. Entonces hasta a lo mejor hasta las 7 de la mañana seguía haciendo fixes de redstone. Una locura, vaya, fue una barbaridad. Pero bueno, nada, vamos con la siguiente tarea. La tercera tarea del día de hoy relacionada con la granja de hierro es salvar los aldeanos que han quedado aquí y moverlos fuera de los spawn chunks. Creo que no ha funcionado muy bien la táctica que utilicé para actualizar versiones y que los aldeanos no se sofocasen. Me da la sensación de que han muerto bastantes. Pero bueno, es un mal menor y la idea es sacarlo fuera de los spawn chunks, que por aquí veis la línea. Y nada, eso, vamos a empezar a moverlos, a ver qué tal. He hecho por aquí una zona de netherrack con agua. Y nada, la idea va a ser quitar la lava, que yo creo que la puedo salvar la lava así. Y estaría bien quizás que no se salgan, ¿no? Algo de este estilo estaría bien. Y estoy mirando que no se líe nada más. Van a venir por aquí. No veo forma de que se cuelen en ese sitio, pero por si acaso hago eso así. Eso voy a hacer así también. Aquí, bueno, se van a quedar un poco stuck. Aquí también se van a quedar un poco stuck, pero tampoco es como que me importe mucho. Y aquí ya sí que esto es más problemático. Voy a quitar todo lo que viene siendo 2 de altura. Y por aquí es donde iba antiguamente el hierro. Esta escalera de aquí va a dar problemas. Vamos a quitarla. Pues yo creo que van a quedarse estos aldeanos. Vamos a intentar traerlos hasta aquí, ¿vale? Como por aquí. Vamos a hacer unas cuantas cápsulas. Podemos hacer aquí una. Y aquí otra. Aquí otra. Venga, 4 cápsulas de aldeanos. Entre el permutador metalúrgico y la ferrofactoría Eternalis. Vamos a ver qué sale de esto. A ver. Vale. Ok. No está mal. Me preocupa cómo están viniendo por aquí. De momento, ojo. Vale. Vale. Bien, llueven aldeanos en la ferrofactoría Eternalis. Mola. Pues nada, yo creo que esto pinta bien. Voy a asegurarme de que no se quede ninguno. Y tengo que hacer esto 4 veces. Bueno, realmente ya lo he hecho una, ¿no? Pero no lo he terminado. Cuando termine, os lo enseño. Bueno, pues me ha llevado un ratillo, pero esto está casi listo. El agua no llegaba ahí, así que los voy a empujar ahora con mi hitbox. Y... vale, se ha quedado este atascado. Y creo que está todo limpio. Sí, ese es el último. Vamos a ir por aquí. Sí. Venga. Me puedo empujar un poco para que vaya más rápido. Y que pasen todos ahora. Y ya está. Se acabó. Bueno, pues otra tarea lista. Ahora lo que voy a hacer es, obviamente, voy a tapar todo esto. Así. Y voy a tapar también todo este caos de aquí, porque es un poco bastante bestia. Pero bueno, creo que ha quedado bastante mejor ahora que los spawn chunks no van a tener pues unos 120 y pico aldeanos, que queréis que no, son un montón de entidades ahí todo el rato piqueando y existiendo y haciendo cosas de aldeanos. Y venga, elimino esto y os lo enseño. Ok, pues esto está listo. Vale, hop. Así han quedado las cápsulas. Voy a tapar por aquí. Y... muy bien. Me alegro. Vamos con el siguiente ferromomento para descansar, porque, madre mía, tercer ferromomento del día. Sabéis que tengo esa espinita clavada de no tener un timelapse de mi lava trench. Pero
Bueno, hemos tenido en el canal algunos timelapses equiparables, como por ejemplo el de Oroguedón o el del permutador metalúrgico. Ambos timelapses son legendarios y os los recomiendo un montón. Evidentemente no me voy a poner a hacer la granja de hierro desde cero para poder grabarla con OmniRich. No tiene ningún tipo de sentido hacer algo así. Así que lo más cercano es que os puedo traer un timelapse de unos colegas, un servidor técnico español que actualmente pues no está activo, pero en su momento hicieron un timelapse de la Lava Trench, cuando construyeron la primera Lava Trench en un SMP. Os hablo de Techcraft, un servidor técnico español bastante antiguo y que hace 9 o 10 años hicieron este timelapse. Así que les doy las gracias por darme permiso para traer este clip y extracto al canal. Lo voy a acelerar porque el original lo tenéis en la descripción, pero dura como 40 minutos, aún así, id al canal para ver el material original. Pero yo os dejo con un timelapse de cómo es la construcción de una Lava Trench en modo supervivencia. Así que vamos con ello. Bueno, pues como veis, aquí tengo stacks y stacks y stacks de ítems duplicados y pues no me hace ni puñetera gracia, la verdad, que Minecraft coja y me duplica objetos. Así que estoy cansado de este sistema de aquí para mantener el encargado. Esto es importante para que cuando yo estoy haciendo cosas por ahí y por allá, el mob switch no se rompa. Y como le quería dar estabilidad al mob switch, pues hice este mecanismo de aquí. Pero no contaba yo con que fuese a ser tan divertido. Por cierto, qué buena idea de construirlo de slime blocks, porque está siendo súper cómodo de limpiar. No pensaba yo que me fuese a dar problemas en... No. Uf. Que cae agua y no quiero que me actualice ninguna cosa mala. Y nada, un acierto a hacerlo de slime block, pero es hora de quitarlo porque me está dando problemas y no me mola. Así que en esta cuarta tarea vamos a cambiar todo el sistema de carga del end, de mantenerlo todo guay. Estos son ítems duplicados, así que fuera, que se despawnee. No quiero ni uno solo de esos. Los originales están aquí, así que eso me lo llevaré. Y listo, voy a limpiar todo esto. Hay más objetos aquí, ¿vale? Los voy a quitar ya. Madre mía, todos los que se me han duplicado. Ahora los quemo, ¿eh? Fuera, fuera. Además, hice muy bien en guardar los originales. Pum, 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 pum. Es que se me mete un bloque de stone y se me duplica. Es como, qué asco. Fuera y fuera. Venga. Ahora sí. Y nada, voy a continuar limpiando. No tengo un mechero a mano, pero como estos son los spawn chunks, pues se van a estar despawneando mientras que yo me voy a FK. Vengo aquí a la forja del tiempo porque necesito huevos, ya que vamos a estar usando el ítem de huevo. Así que nada, me quedo a FK. ¡Wow! ¿Notáis el cambio, chicos? Se ve muchísimo más limpio todo lo que son los alrededores de la ferrofactoría Eternalis, pero mucho, mucho más limpio, ¿eh? Y fijaros, aquí he hecho un sistema nuevo para estar enviando huevos constantemente al end. Así que nada, necesito 20 pollos. No los voy a lograr. 1. A ver. 2. 3. ¡Wow! Vale, eso habrán sido 4, supongo, ¿no? Supongo que hay 5. O no, 6. Vale. ¿Están clipeando? Ostras, han clipeado. Entonces creo que hay 4, ¿eh? Vale, tengo que ir con cuidado con que no clipen. 5, 18, 19,
y 20. Ok, pues eso está listo. Tengo una de las celdas arreglada, pero necesito que haya 20 pollos en cada uno de estos. Así que voy a estar avanzando en esta misión. Espero que no clipen mucho, porque bueno, ya veis que hay un par han clipeado. Por desgracia, las 120 entidades que hemos limpiado de los spawn chunks se convierten en solo 40, porque voy a añadir 80 pollos, ya que los pollos generan huevos entre 5 y 10 minutos, y para mantener el encargado pues necesito aproximadamente unos 80 para que esté siempre cargado el EN. Y nada, voy a estar con esto, me va a llevar un rato. Ya no os lo enseñaré porque es que farmear los huevos me va a llevar bastante. 2. Y nada, nos vamos con el siguiente ferromomento. Cuarto ferromomento de hoy. ¿Sabías que hay un coleccionable de la naranja de hierro realmente exclusivo? Solo un puñado de personas lo tienen. Sí. Os hablo del cromo de la Ferrofactoría Eternalis. Se les entregó a los mecenas de nivel oro de Patreon como recompensa de enero de 2020. Para conmemorar el 10º aniversario de la Ferrofactoría Eternalis, todos los mecenas que estén en el nivel oro este mes recibirán un paquete de 5 cromos digitales en el que el cromo de la naranja de hierro estará asegurado. Únete antes del día 1 y recibirás esta recompensa antes del 11 de marzo. Y ahora, seguimos con la siguiente tarea. La cuarta tarea está lista. Ahí se escuchan todos los pollos, ahí creo que como unos 90. Y nada, solo me queda eliminar esta parte de aquí. Así que vamos a ello. Y lo que sí que vamos a hacer es empezar con la quinta. Que bueno, he dicho que no lo iba a hacer, pero mira, es que si no lo hago en este episodio lo voy a dejar probablemente un año más sin tocar y tampoco quiero eso. Así que vamos a intentar mover todo esto fuera de los spawn chunks. Así que nada, nos vemos cuando lo consiga mover. Bueno, chicos, chicas, fijaros cómo ha quedado esto. Mucho más libre, sin cofres. Ha sido un rato largo, pero bueno, ya lo he movido a base. Ahora mi sala de cofres está petadísima. No me quiero imaginar qué ocurriría si moviese todos los cofres que tengo en el mundo, en mis distintos proyectos. Si todos los moviese aquí tendría un serio problema de almacenamiento. Fijaros cómo ha quedado simplemente con esto. Boom, toda esa pared de ahí. Y por aquí, toda esta pared de aquí. Y bueno, lo bueno es que aún se pueden cambiar estos cofres y estos a que sean más eficientes respecto al espacio. Pero bueno, otra tarea hecha y esta era la más dura que quedaba. Vamos con el quinto ferromomento. Es hora de descansar después de tanto cofre. Y yo creo que no podemos permitir que este golem se quede como está. Yo creo que hay que sacar por aquí el Ender Chest, sacar por aquí un yunque, y habrá que renombrarlo a su verdadero nombre: Ferrocrator. Así que, amigo, vamos a hacerte una pequeña zona. Vamos a quitar la sangre esta mía seca de cuando me mordió Piggers. Vamos a hacer tal que así. Debería quitar quizás las fence de madera, o se quedan. Quizás se pueden quedar. Vale, vale. Y ok, vamos a ponerle el nombre. Amigo mío, bienvenido a la familia Ferrocrator. Vale. Vamos a hacer así y así. De momento se va a quedar aquí porque, bueno, es un poco complicado. Me da miedo que se líe a golpes y a tortas con otros mobs. Entonces de momento va a estar aquí. Esta va a ser su casa. Quizás en el futuro pues esté en otro sitio, pero de momento te va a tocar estar aquí pacientemente, Ferrocrator. Me encantan los bugs de Minecraft, son geniales, me encantan, porque Ferrocrator tiene el poder de desaparecer. Es que de verdad. Sexta tarea del día de hoy. Lo bueno es que todas las tareas que quedan son sencillitas y rápidas. Eso es muy muy bueno. Tengo que venir a una caída a casi bedrock que hay por algún sitio. Creo que es aquí, sí. No sé si llega a bedrock. Sí, sí que llega a bedrock, sí.
Y aquí es donde planeaba hacer un almacén, creo, de las poppies, o no sé si llegué a tenerlo. Pero vamos, que no tiene mucho sentido este lugar ya. Lo que voy a hacer es, me voy a llevar todas estas poppies, las voy a guardar. Venga. Estas son de 2014 probablemente, ¿eh? Estas son de las primeras poppies que farmeé. Y la idea va a ser quitar todo esto de aquí. Todo esto. Voy a subir y bajar de nuevo para quitar así rápidamente todas las ladders. Venga, 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 venga. Y lo que voy a hacer es rellenarlo. Voy a rellenar todo esto de stone. Voy a quitar el agujero. Voy a quitar la luz. Y nada, otra tarea que quedará completada en breve. Oye, el lore de Redstone yo creo que me lo puedo llevar, ¿no? Sexto ferro momento. Vamos con uno de los mejores del día de hoy, porque, bueno, vamos a ver fotos inéditas de 2013 y 2014 del proceso de construcción de la granja de hierro. Y para los más fans de la serie, cuando digo fotos inéditas me refiero a fotos que no salieron en el episodio 149. En el episodio 149 enseñé algunas de ellas, pero hoy todas las que os voy a enseñar son completamente nuevas. Así que voy a estar un poco comentando por encima de ellas y nada, vamos a verlas, ¿no? Mira, justo además sale el sol. Esta foto es de Spawnhea, de antes de que me pusiese a hacer la ferrofactoría. Y bueno, os quería enseñar un poco cómo se veía, ¿no? Y esta es la primera foto que tengo. Es la primera foto que existe de la ferrofactoría Eternalis, cuando apenas tenía la lava puesta y estaba empezando a poner pues las iron bars y bueno, lo que veis aquí detrás de toda la caída de los golems. Detalle. Estaba en llamada con Kao. Estaba en llamada con mi buen amigo Kao. Se puede ver ahí que estábamos en llamada y llevábamos probablemente más de una hora charlando. Y esta foto es de cuando ya tenía gran parte de las puertas puestas. ¡Qué dolor! La siguiente, bueno, pues una foto panorámica de cómo se veía Spawnhea. Podéis observar la montaña a la izquierda. Podéis ver que incluso había caña de azúcar aún sin retirar a la derecha. La antigua granja de pollos flotante ahí. Y bueno, la verdad es que aquí la granja de hierro se ve aún muy inacabada. Aquí una foto de la spawn chamber, de la zona donde spawnean los golems. Y sin más, simplemente pues parte del proceso, está documentado en esta foto. Otra foto más desde lejos, que la verdad es que queda bastante guay. Y bueno, aquí una foto de cómo era Spawnhea antes de que terminase la granja de hierro y pusiese a hacerme los Hyper Spawn Chunks. Podéis ver la cantidad de agua, de pradera, montañas y al fondo. Y la verdad es que, bueno, he pensado que aunque no salía la granja de hierro era bueno mencionarlo. Aquí, foto ya con el tubito de la izquierda. Probablemente es lo que acababa de terminar cuando saqué esta foto. Y bueno, ese tubito es un cable que sube la señal de redstone a todo el mecanismo de redstone de arriba. Y esta foto me gusta mucho. Esta foto para mí es quizás de las mejores que os traigo hoy. Porque, no sé, siento que es una foto que se nota que es antigua. No sé si es la niebla, no sé si es que es un recorte, no sé qué es, pero hay algo que me transmite en esta foto que es como nostálgico o antiguo. Creo que es la niebla, pero me gusta mucho este extracto. Siento que, no sé, me produce algo especial. No sabría expresar qué es, pero no es nostalgia, es como algo místico quizás. Bueno, aquí tenéis otra foto de cuando iba construyendo las columnas. Aquí veis 2 de las 8 hechas. Así que otra foto, otro recorte enseñando el proceso. Aquí, bueno, pues otra fotillo más de la zona de spawneo, pero ya mucho más avanzada porque está en la parte de arriba construida y es como la segunda zona, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya iba bastante más avanzado. Aquí, foto del interior de las puertas, que bueno, no tiene mucho más porque literalmente desde esta perspectiva parece que esté terminada la granja. Aquí ya las 4 torres hechas, madre mía, qué curro, ¿eh? Para ser 2013, esta foto es de noviembre de 2013, ¿de acuerdo? Aquí ya un lateral hecho. Lo que pasa es que si os fijáis bien abajo solo hay una columna y obviamente las 8 columnas grandes de enfrente están terminadas. Pero detalle de
que bueno, vemos allí las Extreme Hills a la izquierda, vemos aún muchísimo agua por Spongea. Si venimos por aquí en Minecraft vais a ver que nada de eso existe ya, ¿vale? Todo esto está completamente limpio y si venimos por aquí no existe esta montaña. Es casi donde está la antigua caseta de War IV o donde estoy yo ahora mismo. Así que bueno, foto donde podéis ver cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 10 años. Sigamos. Bueno, esta foto ya tiene columnas pequeñas hechas, las columnas delgaditas de los laterales de la Ferrofactoría Eternalis. Y de hecho se ven ¿cuántas? Quizás estaban las 8 ya. No soy capaz de discernirlo correctamente, pero quizás estaban ya las 8 columnas delgadas a cada lateral porque se ven 2 a la izquierda. Lo que parece que no estaba es todo el soporte de la redstone del ala izquierda, donde también están las puertas. Parece que no estaba terminado aquí. Seguimos con una foto muy similar, así que la pasamos rápidamente. Y aquí tenemos ya parte de la redstone hecha. Dato curioso, me gusta cómo está prácticamente todo terminado, pero el ala derecha sí está terminada, pero el ala izquierda no. Una vez más, aquí parte del proceso, ¿no? De la granja de hierro, de ir construyéndola, de que, bueno, pues es una foto inacabada aún. Entonces me gusta que el ala izquierda se terminó después, aunque creo que tuve problemas con el ala derecha. Y aquí podéis ver una foto aún más arriba, me subí más aún y podéis ver que bueno, se veía absolutamente impresionante. Aquí podéis ver cómo subía unos aldeanos con un caminito de Netherrack. Ya estaba terminada el ala izquierda y pues más progresos, ya casi terminando. Llevar los aldeanos fue un suplicio, pero había que hacerlo. Y aquí tenéis el Villager Breeding que hice con un megatubo de Netherrack que subía a los aldeanos a los distintos lugares y cápsulas donde había que almacenarlos. Y bueno, estas son las fotos que he tenido para hoy. Creo que está muy bien que haya estado escarbando un poco en Lost Media para enseñaros algunas de las fotografías que hice de la Ferrofactoría Eternalis, de cuando la estuve creando. Espero que os hayan gustado tanto como a mí estas fotos inéditas. Creo que sean fotos de hace 10 años, capturas, hace que sean un poco mágico. No sé, siento que son especiales. Decidme en los comentarios si habéis sentido algo viéndolas. Personalmente yo sí he sentido ahí algo especial. Me ha gustado mucho encontrarlas, compartirlas y comentarlas ahora con vosotros. Pero aún queda más trabajo que hacer. Así que vamos con la siguiente tarea. Séptima tarea. Estamos aquí en la sala de incineración que nunca acabé. Fijaros cómo está. Quería hacer una especie de arco aquí y no sé, no llegué a hacer nada. Está todo muy sin terminar. Quité los fuegos porque me daban problemas cuando tenía Instant Tile Digits. Y nada, aquí hay unos cuantos filtros, pero claro, que tampoco sirven de nada. Así que lo mismo sería bueno quitar todo esto. ¿Debería de terminar la sala o debería de quitar la sala? Tiene más sentido quitarla, porque como nunca se terminó, creo que la voy a quitar. Me sabe un poco mal, pero creo que puede ser positivo. Así que nada, esta va a ser la tarea. Un poco, no sé, me da un poco de lástima quizás quitar esta zona de la granja, pero es que como nunca la llegué a terminar, lleva así 10 años, creo que por honor y respeto a la granja es mejor quitarla, ya que está en desuso y nunca se terminó, y dejarla bonita y bien con todo lo que sí que tiene. Y de hecho lo que podemos hacer es recoger estos bloques y utilizarlos en el cargador de LEN. En el cargador de LEN que está aquí al lado. Todos los pollos estos que escucháis son el mecanismo de carga de LEN. Y yo creo que puede estar bastante bien utilizar estos bloques ahí mismo. Así que voy a ello. Bueno, pues esto se acaba. Me ha llevado un ratillo, pero tampoco tanto, ¿no? Simplemente es rellenar, quitar unos cuantos bloques y nada, esto se queda terminado por aquí. Listo. Y lo que quizás sí que hago es aquí una decoración o algo. Una pequeña sala para
para poder acceder a lo que viene siendo el sistema de carga de Eren. Quizás hasta aquí. Y ya está. Algo así sencillo. Que dé la vuelta por aquí. Que puedas rotar todo por aquí. Y ya está. Sí, lo voy a poner de suelo de Endstone. Le meto algún toque de Netherbrick. Y con eso voy tirando. Otra tarea terminada, chicos. Por aquí venimos y podemos observar cómo ha quedado la sala decorada. Y además de que ahora si pico hacia aquí no hay nada. Está todo completamente relleno. Y nada, una sala muy sencillita. Aquí está el sistema de los huevos. Ahí vais a ver que el slime block va a lanzar hacia arriba el huevo y pasa al portal. Y nada, esto queda listo. Así que otra cosa terminada. Muy bien. Para el séptimo ferro momento os traigo una gran sorpresa. Voy a estar hablando con un invitado muy especial. ¿Sabéis quién es? Os doy una pista. Es la segunda vez que me acompaña en la serie. Si has dicho Daniel Cotes, el creador del modelo original de la Ferrofactoría Eternalis, has acertado. Está completamente desaparecido de la escena minecraftera, os advierto ya. He conseguido dar con él y quedar para, bueno, hacer una pequeña charla, un encuentro en el que nos ponemos al día y le muestro mis mayores proyectos que he hecho en estos últimos 10 años. Así que son más de 2 horas de charla, no las puedo poner íntegramente. Voy a hacer un pequeño edit de los mejores extractos y a continuación tenéis ese gran momento en el que Daniel Cotes y yo hablamos 10 años más tarde. Oh my god. Dan, how are you doing? Yeah, still the same old skin. Unfortunately, it's saved on the Minecraft servers, I guess, because, well, I've had a few computer crashes since then, so I don't think I actually have the skin anywhere anymore. Well. I can't believe we are here together 10 years later. Yeah. Okay, so I have a lot of questions to ask you. First of all, do you still play Minecraft? Not that much, no. You can probably tell from the fact that I had to install Minecraft just before this, yes. cameo here. Uh-huh. But yeah, pretty much when we were last on ZipCrowd, right around then, I had huge issues with the masters that I was doing. Uh-huh. Which kind of resulted in me, not getting the masters and actually switching professions into programming. Oh my god. So, not a very good time for me, I guess, at that point. And by the time I had free time to actually get into Minecraft, started kind of dipping my toes, got into, with my brother, into some capture the wool maps, those things. A bit more on the technical side, since we didn't go for speed. I actually built an iron farm in one of them because, why not? So it was one of those long games as opposed to anything like that. So I thought, might be a nice way of getting back into Minecraft to kind of take those maps and kind of just do a walkthrough, guide people through it. Might be interesting. And then my computer crashed, so all of my Minecraft saves, including like everything, kind of just got erased. So oh my god. That kind of finished off my Minecraft for real, unfortunately. Oh god, that's not a good ending, Dan. Yeah, I don't like it. Yeah. Well, at least we are here 10 years later. I mean, we survived 2020. That was difficult for both of us, I'm sure. Well, and crazy times. Yeah. That was pretty hard times. So okay, you don't play Minecraft anymore, but do you even gaming? Or not? Some. Got into, Factorio? Yes, I know Like Factorio. Those, yeah. So got into the more technical side of things. You've probably noticed me, if anything, on GitHub and all the rest of the repositories, since I've put together the 4-man program for designing builds for for Factorio. Got into C block there, which is I guess a copy of Skyblock, I think, from
Minecraft. Yes. Something similar from there. So do a bit of that, but overall, like other than that, it's mainly Metroidvanias. So like Hollow Knight. Oh my god, I'm a fan of Hollow Knight. I'm so fan of it. I'm waiting for that expansion, or the next one. Can't wait for that. Yeah, Silk Song. But yeah, other than that, really just nothing much. Just mainly real life stuff. Building a piano right now for myself, so that sounds super cool. Building a piano sounds pretty complex. Yeah, 3D printing and everything. Just figured out that the kind I want isn't really readily available, so it's a bit of a crazy project, but Oh my god. I guess I'm kind of known for crazy projects. Yes, definitely you do. So about Factorio, I never touched it because I'm afraid of losing my mind into it. Because I'm also on the technical side, so I think if I touch it, at least 1,000 hours on it, and I can't. I just can't do that. I can confirm that, yes, I can confirm that. Yeah, it does suck quite a lot of your time. Yes, Minecraft in a way, isn't it? Minecraft also sucks a lot of time. It's so much time when you start developing ideas and brainstorming it and debugging them. And then if you want to build them on survival, it's a pain in the ass. It's horrible placing every single block by hand. Plus, we were the technical group, with digging deep into the code, figuring out all the loopholes and extra stuff you can do outside of things. The amount of time you can put there is insane. Yeah, I heard it's been a bit, I guess, on the easier side nowadays, that you can pause the game and proceed tick by tick. Once again, honestly, the times we had with ZipCrowd and all of the Minecraft was probably the highlight of my university time. I actually had plans of coming into Minecon of the year that I guess I dropped off the face of the earth. 2014 or 2015? Yeah, around there, I think. 2014 probably. Yeah. Back when I guess ZipCrowd was the entire group, so I was thinking of going to Minecon, meeting everyone, kind of getting together in real life. And unfortunately with the masters and everything, that literally all my plans kind of crashed and burned, so that never happened. That's sad. Yeah, I keep looking back, honestly, the job I have right now in programming partially, I had Minecraft and my experience with ZipCrowd, with programming and figuring out all of these things as part of my resume. That's super cool. So you could actually say partially that ZipCrowd is at least part of the reason why I have the current job. But so we can say that you miss the old ZipCrowd times. Yeah. I miss them. I miss those days too. It was magical because it was the first ever really technical experience I had there. The projects were insane, and that server and the people on it inspired me to make this kind of stuff. Yeah. This was my honestly, first never huge expected project. that. When I was putting this together, I started out with just us. Honestly, everything started out by me finding that the 32 farm online, just the instructions for building it block by block. And then this was back when I was playing on the family server, I guess you could say. And in there, we didn't have any farms, not even just a simple mob farm. The first one I built was just a skeleton spawner farm. And I was already thinking to myself, this might be considered cheating, not pure. Of course, you need to go down in the caves and attack, but this one is just free experience. This is kind of ruining the spirit of Minecraft and everything. But I got over that pretty quickly and built a full-scale 32 village iron farm. And as I was building it, I was just looking at all of the circuitry for it and just going, there's so much empty space, so much of it could be optimized. And that kind of just started everything with me just optimizing it and then figuring out I could build bigger and then putting together all of this. And then, as you know, you can probably tell from that first video, I didn't even think of putting it out there, just kind of wanted to share it in case anyone found it interesting. And then, the next day, I just came online and noticed how the video just kind of exploded in popularity. And I had the invitation from the ZipCrowd guys to
kind of join in the call and see how everything goes, and kind of spiraled out from there. So I remember the comments on your YouTube video of every single Minecrafter there saying, "Oh my god, how is this even possible?" I remember Panda, Shizuma, GL2579. I even remember me writing, "I should do this on survival." Oh and my you god. did. Yeah. This is for the people. This is the copy I sent to my friend Killer Keeper, who made the trailer of my farm, and this is that world. So yeah, check this one. The doors are not stacked. Yeah, because that was on the old 1.7 gold farm that we built way back when with the withers. Not withers. What was it? Ghasts? Yes, ghasts. I remember the time. I remember all one. the time we had when the ghasts were shooting and breaking out for some reason, and we figured out that apparently there was just this like tiny 1/10 of a block difference between hitting the rails directly or putting like something in between them to make them stop prematurely, which would cause them to shoot between blocks because they'd be able to see you or something really weird. Yes, that was super We spent so much time figuring that out. Quite a lot on Minecraft, like the technical side at that point really was just these situations where it's like you don't know what's going on except that it's happening and then you try and figure out why. I mean, the entire wither cage that I built originally came out from there, right? Yes. I was trying out to figure out how to cage a wither since I saw the videos you guys put out way back when, before it got broken. And naturally, like, just using Bedrock worked, but I was trying to do it in survival, so without using those objects. And so naturally, it wasn't working at all. And then all of a sudden, I found a system that I thought would work. And I left it running overnight, and the guy didn't escape. So I'm like, okay, perfect. Let's break everything down, rebuild just that one. And it kept failing. Yes. And it wasn't until like a week later that I realized that I had an older build right next to it, and the wither was looking through the wall towards the villager that was in the old build. And so that was how the entire idea of using two villagers, one for the target and one for, I guess, the main head to just kind of look at through the wall came around, and that's how that entire thing came. I love that story of how you managed the quirky way of making the wither cage work. Yeah, it's one of those where it's like I was completely ready to give up because, as I said, like I spent a week after that trying to reproduce it and get it working, and so I pretty much came to the conclusion that no, the wither will always escape because I looked into the code and I noticed that there was that % chance of it always shooting if like the center head doesn't shoot. So it's like, okay, so there's no way this could possibly work. So I've almost threw away the entire project, except, there's one problem with that, right? Because it worked. I had that situation where for an entire day, the guy was completely solid and wasn't breaking out. So it gives you the reason to keep going and keep pushing. Yes. Exactly. So it's like, I know this worked somehow, some way. So let's just load back, I guess, that version of the game back then and see if we can reproduce it in some way or another. For me, there's just something magical about it, right? When you have the code in front of you, but in some cases that doesn't help. Yes, sometimes you just need to get into the game and try things. Yeah, I remember when the slime blocks were just being added. Remember this? I think Panda. Yes. Panda that worked. I was there. Yeah. There was a Skype group, and Panda was coding them, and we had Dinnerbone on the chat. And thanks to Panda and the Tip crowd, the slime block exists. Yeah, that was insane. Just nice mark to actually leave on the game going forward. Yeah, because the slime blocks, the mother of God, the amount of possibilities you can do with slime blocks, it's absolutely insane. All the flying machines, all the quarries, all the redstone doors. Updating the Cobra that we developed back then for the spawners with the slime blocks. Do you remember the old Cobras without slime blocks? Yeah.
those times. That was Oh my that god. was a lot of fun as well. Panda was really one of the guys that really pushed the boundaries. Yes. The spawner yes. idea there took us quite a bit of time to figure out a way to get the blocks into place, but the original idea was Pandas. Panda was And ahead then- of its time, always. Yeah. That was a nice chat, Dan. I really liked it. I hope people is happy of hearing you and watching you, that you're still alive and doing crazy stuff on Factorio, playing Metroidvanias, and having fun with video games. It doesn't matter if you play Minecraft or not. Video games are super fun and it's an incredible hobby. So I'm happy that Yeah. you still game sometimes. Yeah, when there's free time, not as much, hilariously enough, I guess, not as much as I had when I was in university course. doing masters, but No one has that, life has that a way time. of doing that, unfortunately. Yeah. Mind you, you're a professional YouTuber, right? So Yeah, full but time I don't as a still. job. I'm a full-time creator, but there's a lot of days that I cannot log on games or on Minecraft and play it because I need to open my editor and start editing, or I need to write emails, or I need to create things like a script, and that is a lot of hours writing. So sadly, I don't play all days. I wish I played every single day, but it's not. In 2014, 2013, yeah. Probably I was gaming every single day and I was playing Minecraft every single day. Nowadays, not. I just can't. I have many other things I need to attend. You still have that spark, I guess, for Minecraft. Yes, Although- I have Because, that spark for Minecraft. When you start changing your hobby and fun playtime into a full-time job, sometimes you just kind of lose that bit and it becomes I understand that, monotonous and as a work. I can so- empathize with that, but I still love this game, man. It's unique. And there are things that frustrate me and make me angry with updates that seems empty, or they don't have the love I would like them to have. But I still in love with Minecraft and all the possibilities. And I think the technical part of the game is the part that it enchants me, or it makes me, it drives me crazy. Like, Nice. I'm also trying to create things in Minecraft. It's not like only making designs and farms, and I'm trying to push the boundaries and make art, or make architecture, or make the 3D models, or make adventures experiences. Later I will share with you Minecraft maps I made. And Nice. And I think since you told me that you were developing Capture the World maps, maybe you can you can see something of some cool stuff or something you like on those maps I've been creating. Nice. Okay, so now we are going to log out of this, and I will share my world. Since it's an ESSP, a single survival world, no, I don't open it to SMP. So sorry for not inviting you. It's not that I have something wrong about you joining. It's that I don't invite any other players than me. So No worries. Okay. I guess my entire inventory full of TNT is going to be wasted, but you know how it is. you are not going to believe where I am. So I'm on the lava trench. I've been working here these days. Do you hear the Minecraft? Can you hear it? Yeah. Okay, nice. So I'm recording the 10th special of the Lava Trench, and in Spanish the name I designed for this project was Ferrofactoria Aeternalis, which means in English Ferrous Factory Aeternalis. Or Eternal Ferro Factory, or something like that. Yep. So I've been cleaning up a little bit of this area, and I've been doing some weird stuff here, like
I broke the farm yesterday because I'm right now on 1.12. And I don't know if you remember that from 1.7 to 1.8 they changed how villages stack. Yeah. I guess at that point, since it's at spawn, I think you could have just kept it running and it would have still saved the connections, I think. But these are my spawn chunks. These right here. There's... So we have a problem. Part of the farm was outside of the... the reason behind that was that I didn't want to die and spawn on top of the farm. I wanted my spawn to be clear, and it's that 20 by 20 area here. And this farm is no longer working. Then I'm not sad, but I'm lying. I'm a little bit sad. Well, I guess everything comes to an end. Yes. I'm not going to remove it. I like the past and the history of my world, and yeah, it's going to be a ruin. Just a big structure here, and yeah. So you asked me today if I kept playing this world, right? Yeah. You didn't know I have been playing since 2014. So that makes almost 10 years of playing. And I've been creating some projects I want to show you. For example, I made a little and a small storage for this farm. You know, 21,000 iron ingots per hour. It's not a small amount. So I make the metallurgical permutator. Oh, nice. Let me... Yeah, I can see you're going towards more architectural and I guess aesthetic designs here. And here's the thing. Oh boy. Yep. Here is the what was it? I remember, well, back in ZipCrowd we had that 3x3 solid blocks with items traveling upwards through them. Is that still in the game, or? Yes, no. That was broken, and we have now water columns. But until next episode, in next episode I will update to 1.13. For today I'm still on 1.12. But in 1.13 we have water columns and bubble columns that works exactly the same as those 3x3 glass elevators. So here's the core, the heart of this project. This is 8. Because ever since I got into Victorio, I've been a lot more interested, if you will, about game tech updates and keeping everything optimized. So. Nowadays, just looking at all the hoppers, it was all fine. But nowadays, I just look at all the hoppers, and all I can think of is how much, extra server time it must take to update the map with all of them there. A lot, probably a lot. On every single one is going to have 16, and that's what this project is. It has the same amount of iron on every single barrel. How much have you got in each one by this point? Currently, I have 33% of all the capacity. It's not that much. Just wondering, if you started placing iron blocks right now, how long it'll take you to use up all the iron? I mean, the iron farm is now no longer working, but... So how much time would I need? 3 or 4 days. Probably I will hurt my hand by doing so many right clicks. Yeah. Was this a what was it? Survival of flat world? Or no, this is not a super flat. Did you actually dig out this much? Yeah, I spent a lot. Oh my god. I spent a lot of time removing extreme hills. I was. I mean, I saw the flatness of, I guess, the Iron Trench farm.
And I thought, okay, so that possibly, just to get everything building nicely, you might have dug out and your spawn chunks and made them flat. That's kind of a normal. But then you kept flying around showing everything else, and it's still flat everywhere. So I'm like, wait, is this a flat world? No, it's not. Keep in mind, it's an old world. I started playing this world on 2012. It's been almost 12 years, and I still play it. So yeah, that's a lot of time, and I get. So the Fur Factory, the Eternal Fur Factory, and the Metallurgical Permutator, it wasn't my biggest project ever. My biggest project ever is there, and it was my magnum opus. I'm super proud of it, and I want to show it to you. Are you ready? Okay, it's got to be bigger than the iron farm. Maybe it's smaller, and maybe it's like half the size. Ah, well then. So Dan, you are going to meet Orogedon. Oh, isn't that part of your what is it? Icon? I think I saw it somewhere. Probably you have Minecraft channel. Probably you have seen art of it. This is my gold farm. I spent 7 years without updating my world to use one bug that nobody was exploiting it in the same way I was trying to do. And every single nether portal block is like a small spawner of zombie pigments. Yeah. So if you manage to remove the obsidian from vertical portals, every single portal is going to check on the lowest block. And yeah, you can see here. Give me a second, I'm going to try to enter, but it's super laggy due to all the portals and everything. Oh my god. Sorry for the lag. Yeah, you can see here is raining pigments, literally. So here's the inside of Orogedon. You can see the density of spawning. And if you look vertical, you can see how many wither skeleton skulls I had to farm alone. Why wither skeleton skulls? Because on 1.7 that was the only skull you could get, and the only way to manage to break the obsidian without updating the portal was with a bug in 1.7.8 that placing a wither skeleton skull or any other skull. The thing is, in survival you can only obtain this one on those versions. You place it on, for example, a slab or a stair, some block that has not a full hitbox. Yeah. And if there was an obsidian or a bedrock block or whatever block, it override it Oh my god. without updating it. Okay, I see. Holy! What's the drop rate of the skulls? I seem to recall it being pretty low. Yeah, it's pretty low. I can't give you the exact number right now, but yeah, in 1.7, looting was way worse than in 1.8 or 1.9. So it was even harder to get 100,000 skulls. That's the amount of wither skeleton skulls I had to farm. Oh my god. Yup. So I spent 7 years farming materials and designing this and making it happen. Do you remember old autocrafters? Yes. So yeah, here... Just sit here, have everything, all your inventory away except for I think 9 blocks. Yep. At least I updated since I finished this farm, so I had to craft in 1.7 like this, and that was horrible. But nowadays I can craft like this. Okay. But what you are going to see right now, it was all crafted on the old painful way.
okay? Yeah. Why I did this project? And many people still ask me why? Why so much time? Why so much effort? Why did you make Orogadon? Well, the reason is this right here. I farmed a lot of double chests of enchanted golden apples, and I'm going to eat one for you. And I can eat it like it's nothing. I remember being in ZipCrowd, and I think that was the first time when I got onto the server where it's like, oh yeah, we're gonna be going around just kind of mining in the Nether, just grab a stack of apples, just for the resistances and everything. And I'm like, whoa, what a huge waste! I mean, that's an apple. Yeah. So that was the reason behind this project, and yeah, do you like it, Dan? It's insane, so it's right up par with, I guess, what you like to do. Nice. Beautiful. Very nice. Very nice. So we're going to forward. What do you think about this, Dan? I kind of feel it shouldn't be here. Yeah, you are going to understand a lot of things real soon. So we are going to the end, to my teleportation system. Let's say teleportation system. I have built somehow a ring of end gateways that teleport me where I want. So if we go here, and we go here, and we go here. What? You are looking into insane stuff right now, Dan. Wait. I'm going to appear here. I will log out. I will join again the world. I think that was just like 5 or 6 impossible things just fit into a 10-second yes. clip right just right there. Okay, Dan, what are your expectations about what I showed you that I will be creating on the upcoming years? You can say specific things, but tease a little bit, my people, please. Yeah, honestly, you're crazy for the size of your builds. Honestly, like, that's not something that a single person should take on. This is a full, 20, 30 people kind of project, but good luck. And, well, send me a link when you get it all finished, because I'd really love to see it. Thank you, Dan. Do you want to say something to your subscribers or people that reminds you and have good memories of you? Because, your channel is not currently active, but maybe there are people who would like to know that you're still alive. I guess, well, you probably share most of my subscribers. I never got too far beyond, well, relatively speaking, right? It's always, I'm pretty small compared to you, and pretty big compared to the vast majority, I guess, of YouTubers. Overall, if Real Life didn't barge in, I would have loved to stay and continue with the Minecraft and everything, and with the channel. Unfortunately, the way it is, it's a bit too late, I guess, to restart Minecraft for me and get back into it. So most likely, well, unless other cameos, who knows, but not planning on, I guess, making any more Minecraft videos. Might get into YouTube just for, the sake of it, but nothing like, not as a full-time or nothing as big as this was. It started out as a spur of the moment just to publish this video, and I'm very thankful to the ZipCrowd group and everyone else that invited me to participate. And yeah, it's been real fun. That's pretty much all I've got. Even if now there are other mechanics, or even they don't work, like this farm we made together, that it doesn't even work anymore, but hey, it was super fun to make it, and it was working for a long time. Yeah, this is the state of the world when you play
perpetually updating game that some things break, some things continue, but I guess the legacies live on, as you will. Okay, Dan, so this is a goodbye. Thank you so much for being part of my video and this cameo. It's been a pleasure and super fun. As per usual, just got a bit of a melancholy feel to it. Yeah. Just remembering all the fun times of Minecraft. But yeah, life changes. Yeah. That's all there is to it. Well, In any case, I had a lot of fun with this talk, and even melancholy arrives and nostalgia is a little bit of a pain. Imagine that we didn't have this talk today. You know, it's the small details, it's the small things. yeah, thanks for reaching out. Thanks to you, Dan. Thank you very much for the cameo. Goodbye. Yeah, see ya. Menudo golpe de nostalgia, ¿eh? No me puedo creer que haya dado con Daniel Cotes y hayamos estado charlando tranquilamente. Ha sido muy, muy bonito. Pero bueno, tenemos que continuar con el episodio y la octava tarea es la cosa más sencilla del mundo. Me gusta que las tareas que me quedan son chorradas y cosas muy, muy chill. Esto es lo que tengo que hacer, que es quitar el punto AFK de mi granja de hierro. Ya no voy a estar AFK aquí, no tiene sentido. Tendría más sentido estar AFK donde el spawn o en mi casa o lo que sea. Pero aquí ya no tiene ningún tipo de sentido. Y quería destruir ese punto AFK, que me suelo quedar yo con cristal y luz. Obviamente pues hace ya muchos años que no lo uso, pero vale, una cosa más lista y nos quedan cositas muy pequeñas, chicos. Vamos con el siguiente ferro momento. Por si no fuese suficiente nostalgia con las imágenes inéditas, la charla con Daniel Cotes, os quería traer un meme de vuelta. Sí, quería traeros culpa de la granja de hierro. La verdad es que es un hashtag, un meme que tuvimos en el canal mucho tiempo y al más mínimo lagazo que había, la gente ponía hashtag culpa de la granja de hierro. Y era gracioso, eran otros tiempos. Obviamente el meme ahora no tiene ni gracia ni sentido, no es lo mismo, pero en su momento me he reído un montón de veces. Me habéis hecho de reír a mí con este meme en múltiples ocasiones y quería saber si os acordáis de esos buenos tiempos en los que poníamos culpa a la granja de hierro. Hoy en día no tiene sentido con el permutador, la descarga de Tile Entities es mucho más drástica y da un lagazo terrible al descargar. Orogeddon, los FPS caen mucho más, las entidades, hay miles de entidades en todo momento, los portales, las calaveras degeneran muchísimo lag, entonces no tiene sentido que sea hashtag culpa de granja de hierro. Antes tenía que ser hashtag culpa de Orogeddon o hashtag culpa de Universal Data Trap. Obviamente no pretendo que eso sea un meme, el meme era gracioso, era culpa de granja de hierro, pero lo que quiero expresar es que, bueno, no era tanto lag como los puntos que hemos llegado recientemente en la partida. Pero eso, os lanzo la pregunta, ¿os acordáis? ¿Tenéis alguna buena memoria o recuerdo de este meme, del hashtag culpa de granja de hierro? Decidme en los comentarios y os leeré. Pero yo definitivamente me he reído en múltiples ocasiones con ese meme y quería traerlo de entre los memes muertos. Vamos con la novena tarea, que va a ser eliminar la miniatura de la Ferrofactoría Eternalis. Sí, vamos a quitarla, es lo que hay. Llevo ya la mitad y bueno, no os preocupéis que solo la voy a mover, ¿de acuerdo? Es una construcción canon, es decir, no es que fuese temporánea para el episodio de Fractalis, sino que en algún momento la veréis reconstruida en algún otro lugar del mundo. Lo que pasa es que eso es algo que os vais a quedar con las ganas y tendréis que descubrir dentro de muchos episodios. Lo que sí que os digo es, quedaros tranquilos, que aunque esté quitando la miniatura, la hermana mayor, la original, no voy a moverla, ¿vale? O sea, va a estar ahí hasta el día que termine Survival. Y todos sabemos que Survival es infinito. Por lo que nada, me quedo por aquí quitando la miniatura, que insisto, estará en algún lugar del mundo. Se acabó. Ya no hay mini Ferrofactoría Eternalis, ya no hay miniatura. Otra tarea completada. Pues ya no hay miniatura de la Ferrofactoría Eternalis. Voy a ver si recojo por aquí todo esto.
Y quizás me animo y quito la plataforma de spawneo de loros de ahí enfrente. Ok, pues es hora de probar aquí a quitar esto también. Son un montón de cosas que están rotas alrededor y cosas que son feas. Estaría bien, quizás no quitar todo, pero algunas cosas sí que estaría bien eliminarlas. Luego con esta grass puedo rellenar ese agujero de creeper que hay delante. Aquí también hay un agujero de creeper que rellenar. Venga, este de aquí. Muy bien. Estos árboles de aquí son de cuando os estuve explicando cómo generar un NaN block. Y bueno, creo que no vale mucho la pena dejarlos más tiempo, por lo que voy a por un mechero y los voy a quemar. Tengo aquí este árbol también, que yo creo que lo voy a quitar. Mira, un bloque de madera de acacia. ¡Hala! ¡Arde, arde, arde! Eso es, Dios, cómo se ha propagado, madre mía. ¡Qué barbaridad! ¿No? Se ha propagado súper rápido, me da la sensación. Bueno, quizás he puesto mucho fuego, mucho clic. Vale, este árbol que se vaya quemando. y ahora vamos con estos de aquí. Venga, venga, venga. Que se queme todo, que se queme todo. Vale. Eso por ahí. Uy, se me ha roto. Por aquí otro. Me gusta que se vea la granja de hierro allí a la izquierda. Venga, otro por aquí. Bueno, ese se podría haber talado realmente, pero bueno, no pasa nada. Vale. Listo. Pues nada, ya estoy quemando los árboles. Fijaros cómo va de rápido, ¿eh? Bueno, maravilloso trabajo el que ha hecho aquí el fuego. Una pena que no haya fundido el cristal. Estaría bastante guay. Y realmente esta hoja de aquí no hace falta ni que la quite. Lo que voy a quitar es esto de aquí. Pero bueno, ha valido completamente la pena usar fuego. Ha ido bastante rápido y ya está, otra cosa terminada. Ya de paso, me gustaría quitar esta línea de aquí, porque marca los lazy chunks y a veces me lía un poco. Así que voy a eliminar esto. Pum. Y voy a poner grass y así queda listo y terminado. Pues estoy por aquí quitando. Me he dado cuenta que además de la miniatura de la Ferrofactoría Eternalis y los árboles, estaba bien quitar la línea que marca los lazy chunks de mis spawn chunks. A veces me lían y me despistan y como hay aquí solo dos líneas, no es que esté todo marcado, pues voy a dejar la línea interior de los spawn chunks que manejan entidades y eso, que voy a quitarlo. Esta línea de aquí, esto de aquí lo puedo dejar, pero todo lo que es la línea la voy a eliminar. Y también me gustaría poner puertas y quitar netherrack de algunos sitios. Por ejemplo, aquí hay trapdoors, hay en otros sitios donde no hay puerta, hay otros sitios donde hay netherrack. Ahora mismo pues creo que voy a poner simplemente puertas de hierro y ya está. ¡Wow! Se ve súper limpio, chicos. Bueno, aquí faltan 3 bloques. Pum, pum, pum. Se ve súper bien. Hacía muchos años que no veía tan limpia este spawn. La verdad es que me gustaría quitarlo de la netherrack, pero es que lo voy a usar en el futuro casi fijo. No tiene sentido quitarlo. Sí que es cierto que es feísimo, pero tampoco lo voy a formalizar porque lo quiero quitar en el futuro. Entonces no tiene sentido hacer nada con esto ahora mismo. Pero, wow, se ve mucho, mucho, mucho mejor. Madre mía, se ve extremadamente limpio. Estoy muy contento. Es que se ve todo súper bien. Pues otra tarea lista y nos estamos acercando al final del episodio. Por cierto, tú muere y tú muere. Tengo un montón de loros que han ido spawneando por ahí. Debería quizás de reunirlos todos. Si me muevo veréis que aquí hay otro, aquí hay uno más, otro más, otro más. Y pequeño detalle, los loros se me buguean y se me quedan atascados en algunos sitios. A ver si encuentro alguno. Ya que estoy, pues aprovecho a tapar un par de agujeros por aquí. Y... anda, mira. Se ha terminado de quemar el árbol y ni me he dado cuenta ni me acordaba. Noveno ferromomento. Hombre, uno tenía que estar aquí dentro, ¿no? De una de las torres principales de la Ferrofactoría Eternalis. Bueno, quiero
hacer una cosa, ¿vale? Y es, hay un hashtag en Twitter que mola mucho y no lo he oficializado nunca, y quería utilizar este episodio para pediros un poco de ayuda, a ver si encontráis alguna cosa que yo no haya logrado encontrar. Os voy a dejar aquí 3-4 fanarts que he encontrado relacionados con la Granja de Hierro. Molan mucho, muchísimas gracias a los artistas y a las artistas. De verdad que me encantan cuando dibujan alguna cosa. Y han usado el hashtag, algunos de ellos, hashtag #CubiArtRich. Y yo estoy seguro de que hay un montón de fanarts de la Granja de Hierro que me he pasado. Me he saltado y no los he vuelto a encontrar. Y bueno, no he sido capaz de hallar más. Si has hecho alguna vez un arte y está en la Granja de Hierro, pon el hashtag #CubiArtRich y así lo encuentro. Mira, uno de los loros que decía que se me bugueaban. No estaba loco, no estaba loco. No he encontrado antes uno, pero fijaros que este está completamente bug. Y si me alejo, va a empezar a subir de nuevo y se va a quedar ahí, porque está traqueando el sonido probablemente del aldeano que hay ahí. Y nada, eso, que me gustaría ver en Twitter si hay alguien que haya hecho un fanart de la Granja de Hierro y no lo haya recuperado, ya que aquí he puesto, pues eso, 2 o 3. Y nada, también quería aprovechar y oficializar el hashtag #CubiArtRich, no solo para fanarts de la Granja de Hierro, sino cualquier fanart que me hagáis, podéis poner este hashtag y así para mí es más fácil encontrarlo y verlo y compartirlo con mi comunidad. Así que nada, gracias a los artistas, un abrazo y un saludete a todos y todas ellas, que la verdad es que hacen maravillosas piezas y obras de arte. Vamos con la última tarea. Y yo no sé si recordaréis que antiguamente aquí había un mapa. Había un mapa de Spongea y de hecho la luz era para que el mapa estuviese iluminado. Y desde hace bastante tiempo pues lo tuve que retirar, pero eso cambia hoy, porque vamos a hacernos 4 mapas y vamos a ver si podemos hacer algo guay. Vale, este es uno de los mapas. Uf, que se ve muy raro, ¿no? Se me ha hecho muy extraño. A ver. Pum, 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 pum. Este es el de arriba a la derecha. Este es el de arriba a la izquierda. Este es el de abajo a la derecha. Y este es el de abajo a la izquierda. ¡Wow! ¡Qué raro se ve! Se ve como muy extraño, ¿no? ¡Lol! Pues nada, este es el estado actual de la Ferrofactoría Eternalis. Así se ve también gran parte de Spongea. Y mola mucho que veamos este mapa aquí. No sé, se me hace extraño que se vea como rojizo la Netherbrick. Mola mucho este mapa, ¿eh? Está súper guay. Estoy viendo de hacer otro mapa por aquí. Vamos a ver si puedo hacer este más grande y tener un mapa de lo mismo, pero en la mitad de espacio. Entonces si hacemos esto por aquí y hacemos esto por aquí y ahora venimos por aquí, en efecto tenemos aquí la Ferrofactoría Eternalis. Y se ve un poquito del permutador metalúrgico. ¡Qué guay! ¡No! ¡Lagazos! Vale, y por aquí esto. Y por aquí esto. Maravilloso. Y pues nada, con esto tendríamos en 2 mapas lo mismo que en 4. Fijaros, quito este y hago esto así y esto así. ¿Ah? ¿Os dais cuenta? Esto no sé, iba a decir que es un fractal, no del todo, pero me ha recordado un poco. Me apetece ver un mapa un poquito más grande, así que quizás con esto pueda... Sí. Pueda aquí tener los 3 grandes proyectos de Spongea. Totalmente, ¿eh? Se va a ver, obviamente el permutador está un poquito cortado, pero si venimos por aquí, bueno, esto va a pegar un lagazo. Ya prepararos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo mola Dios! ¡Cómo mola el mapa! ¡Wow! ¡Cómo mola el mapa! ¡Mola muchísimo! ¡Wow! El mapa de Oroguedon es God. ¡Wow! ¡Cómo mola! Mola un montón, ¿eh? Voy a aumentarme los chunks un poco, que si no... Bueno, esto va a pegar un lagazo. Madre mía, culpa de la Granja de Hierro. Bueno, lo podemos decir, ¿no? En este episodio
conmemorativo, yo creo que podemos decirlo. Venga, culpa de la Granja de Hierro. Claro, es porque la hemos descargado. es porque la hemos roto del todo y está pegando lagazos. Claro que sí. Madre mía, Broguedón. Oye, mola muchísimo el mapa, ¿eh? Mola un mogollonazo. Bueno, pues ahora toca descargarlo. Van a ser esto unas risas. Bueno, pues no sé si vosotros y vosotras habréis visto la diferencia o si la notaréis. Para mí es absolutamente radical el mantenimiento que le hemos dado hoy a la Ferrofactoría Eternalis y a Spawngea. De verdad que lo noto muchísimo. Así que por el 10º y último ferromomento, quería daros las gracias. Quería daros gracias a cada uno de vosotros y a cada una de vosotras por acompañarme en esta aventura tantos años. A los que habéis estado hace 10 años, hace una década o hace más, a los que acabáis de llegar, a los que ya os habéis ido, a los que os vais a ir, a toda la gente que ha pasado por mi canal puntualmente, seas quien seas, gracias de corazón por darme una oportunidad de entretenerte, de curiosear un poco mis creaciones y sobre todo por apoyar, porque al final cada vez que alguien ve mis creaciones, mi mundo, un episodio mío, es una forma de apoyar el canal. No hace falta dar a like, no hace falta estar comentando, no hace falta ni siquiera estar en el Patreon como mecenas. Simplemente con que gastes un poquito de tu tiempo y te diviertas o te entretengas, ya es una forma muy buena de apoyar mi contenido y mis creaciones. Así que de corazón, gracias a toda la gente que ha estado por aquí. Obviamente, muchas gracias a los que os habéis quedado hasta aquí. Por supuesto, gracias a todo el mundo. Pero la gente que lleva 10 años desde que hice la Granja de Hierro me conoció y hoy ve este 10º aniversario, pues ultra mega hiper gracias. Por supuesto, valoro muchísimo la dedicación que le ponéis a seguir mi contenido, mis creaciones, etc. Y por supuesto, un abrazo enorme a un hyper ultra mega hiper gracias a los mecenas que hacen posible que la serie siga viva, que yo siga pudiendo crear vídeos como este y haciendo mis planes, mis creaciones y mis ideas una realidad. Así que nada, chicos, chicas, espero que os haya gustado mucho este 178º episodio de la serie de Survival 1.12 y nos vemos en el siguiente. Recordad que tenéis el Patreon en la descripción y nos vemos en el 179 mini portal. La verdad es que me he puesto un poco nostálgico editando este vídeo y no sé, ha sido 10 años increíbles. Muchísimas gracias a todos los mecenas que hacéis que esta serie siga viva, es una pasada. Y nada, que sepáis que en la próxima década llegarán otros proyectos, otras construcciones y que nos depara un futuro brillante juntos, muchas aventuras por vivir. Y no sé, quería darle un final así un poco más emotivo al episodio. De corazón, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Sois increíbles. Gracias, de verdad.